tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Y ahora vamos a leer Nehemías 4:20. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene, y entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. O sea que cuando nosotros estamos peleando, Dios está al frente de nosotros. Hermanos, yo les decía que el ataque al enemigo en este siglo, o sea, el enemigo está sobre la familia, las tragedias que llenan las familias el día de hoy, así como que están increíbles, digo, de lo que se entera uno y de lo que está pasando. O sea, y yo creo que tenemos un enemigo, el diablo, que está muy, muy enojado y que está haciendo estragos. O sea, para robar, para matar, para destruir, para dividir a las familias. Y no se va a detener hasta que devore a cada familia. Y nosotros sabemos que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y muchas familias, yo he visto, o sea, familias de creyentes que han sido sacudidas por el caos, por tristeza, por dolor. Y la devastación demoníaca ha llegado de muchas maneras a la familia, a través del divorcio, por ejemplo, a través de hijos rebeldes, a través de hijos drogadictos, a través de hijos alcohólicos, a través de hijas embarazadas, solteras. O sea, y el resultado siempre ha sido el mismo. Una familia que antes era feliz, ahora se encuentra separada y destrozada. Fíjese que antes de venir, hace como apenas 2 meses en Estados Unidos, un muchacho, Dylan Roof, de 22 años, fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos por la muerte de 9 cristianos que se encontraban orando en una iglesia en Carolina del Sur. Ustedes lo leyeron. O sea, entró este tipo de 22 años con un F-24, un rifle, y mató a todos los que estaban enfrente hasta que lo agarraron los policías. Y yo vi la entrevista que le hicieron a él, le hizo una entrevista a un psicólogo y le dijo, ¿no estás arrepentido? No. ¿No tienes remordimiento? No. Dice, ¿y cómo fue? O sea, que planeaste esto. Y le dice, oí voces en mi cabeza que los matara y sentía que tenía que hacerlo y sigo pensando que si entro otra vez a una iglesia cristiana, los voy a matar. Y pues desgraciadamente, le dieron pena de muerte y murió de 22 años. Esta masacre, o sea, conmovió al país y yo me pongo a pensar, ¿quién sino Satanás pudo haberse metido en la mente de este muchacho? O sea, piensa en la ruina de su familia, de las familias de los que mató. De absolutamente todo fue una cosa horrible. Ahora, en México me estoy enterando que la Procuraduría General de Justicia inculpó a un muchacho también de 22 años que se llama Benjamín Servent y su novia. ¿Por qué creen? Porque mandó matar a sus papás para cobrar el seguro de vida. Entonces pagó 100,000 pesos, no sé a quién, a unos asesinos, para que mataran a sus papás. Y lo planificó el crimen con alevosía y con ventaja durante 2 meses. Qué barbaridad, ¿quién sino Satanás? O sea, planeó que el muchacho hiciera esto. Y a mí me recuerda el versículo de 2 de Timoteo 3, del 3 al 5, que dice que en los últimos tiempos los hijos crecerán sin afecto natural, imagínate, matar a tu papá y a tu mamá, y serán desobedientes a los padres. Hermanos, la familia está en crisis en todo el mundo. En Estados Unidos hay 6,500 divorcios al día. Se divorcian 6 de cada uno que se casa. Y aquí en México está peor.
porque estaba yo viendo las estadísticas de que cada 2 matrimonios se divorcia uno. ¿Y saben cuáles son las causas? O sea, en el 90%, la infidelidad. La infidelidad por alguno de los dos. Estaba yo haciendo un trabajo de infidelidad, que les recomiendo el cassette, que se llama Restauración de la Infidelidad, y me puse a ver, me gusta mucho hacer investigación a mí de todo lo que se está haciendo, y hay un sitio en internet que se llama Ashley Madison, y este sitio Ashley Madison está en Canadá, pero tiene como 2 millones de usuarios y cobran. Y entonces este sitio te dice, la vida es corta, ten una aventura. O sea, todo este sitio es para personas casadas. Entonces hicieron una investigación, o sea, una estadística de todo el mundo, hicieron una estadística de América Latina. Y yo me fui para atrás, así, y esta investigación está en el periódico El Milenio, porque dice que el 50% de las mujeres que estaban inscritas en América Latina eran mexicanas. O sea, México ya está, no los hombres en infidelidad, sino también las mujeres. Y lo que también me llamó la atención es que las mujeres de 40 a 50 años y buscan menores de 20 a 30 años. O sea, tienen ¿cómo les dicen? Las cougars, ¿no? O sea, que andan buscando jovencitos. Qué tristeza es esto. O sea, ya no nada más el hombre, sino la mujer. O sea, eso se llama adulterio cibernético. O sea, conocen a las parejas por la computadora y bueno, pues ya no sabemos, o sea, qué es lo que pasa. Digo, si después se ven o se citan o algo, pero son entre casados. Fíjense qué tristeza. Otra cosa que me llama la atención, en Estados Unidos el 60% de los niños vive con un solo padre o viven solos. Viven solos porque los papás están drogadictos o son alcohólicos o están en la cárcel y viven solos. Y hay una estadística también increíble que en Estados Unidos hay 8 millones de niños huerfanitos. O sea, que no tienen padre y están en proceso de adopción. Yo tengo un nieto que es adoptado. Mi hija no pudo tener más hijos porque con el primer niño tuvo problemas en su matriz y ya no podía tener niños. Y le habló la pastora de su iglesia cuando mi nieto, que ahorita tiene 9 años, tenía 6, porque el adoptado ahorita tiene 3. Y le dijeron, hay un niño que lo tiene la abuelita y no lo puede mantener porque su mamá está drogadicta y el papá está en la cárcel. Ahora no sé, les decía yo, si afortunadamente o desafortunadamente la mamá falleció a los 6 meses que mi hija adoptó al niño por aumento de drogas. O sea, se pasó de drogas y el papá está en la cárcel. Entonces mi hija y mi yerno pues, se pusieron a orar porque sí querían familia y fueron a ver al Isaac, que le llamamos, porque el Isaac le pusieron así porque siempre estaba risueño. Y entonces lo fueron a ver a otro estado de Estados Unidos con la abuelita que vivía en un tráiler. En un tráiler no tenía ni para darle de comer al bebé. Y entonces mi yerno contrató un médico que lo fuera a ver, porque el niño, fíjense nada más qué tremendo. O sea, los niños que nacen de hijos, de padres alcohólicos o de padres drogadictos, los tienen que desintoxicar porque nacen con el síndrome que quieren cocaína o que quieren alcohol. Eso se llama el síndrome de alcoholismo y el síndrome de drogadicción. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? O sea, lo desintoxicaron y el doctor le dijo, pues es un niño muy sano, que no tiene ningún problema neurológico,
ni nada. Y entonces empezó, y dice mi hija, yo no fui a ese viaje con ellos, pero dice que cuando lo cargó, le dijo a la abuelita, es la primera vez que se ríe Isaac. O sea, le pusieron después Isaac. Entonces mi hija, o sea, se enamoró de él y empezaron el proceso de adopción. Gracias a Dios duró este proceso como tres meses. Y a que ni saben que mi nieto Isaac es igualito a mi hija. Dios no se equivoca, hermanos. Pero imagínate nada más, tanto niño solo, tanto niño huérfano. ¿Qué va a hacer de estos niños cuando sean adolescentes, cuando tengan pareja? La sociedad está cayéndose, hermanos. Nuestras murallas se están cayendo en el mundo. Y ahora, Nehemías es un personaje muy importante para la historia de Israel, porque fue aquel que Dios usó para construir y para construir las murallas que estaban derribadas. Y Dios usa a Nehemías en un tiempo a donde él pudiera nuevamente levantar las murallas. Y es interesante la vida de Nehemías, léanla, es un libro precioso, porque es un libro que hagan de cuenta que estamos viviendo los tiempos de Nehemías, donde las murallas del valor, las murallas de la moral, las murallas de los principios están derribadas, hermanos. Vivimos en un mundo muy loco, que es donde el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en una sociedad que cada vez está más permisiva con la inmoralidad. ¿Cómo es posible que yo en Estados Unidos a las 11 de la mañana veo una presentadora de televisión que le da entrada a una mamá con una niña que era niño? Ahora es la moda de los transgéneros y les presenta con mucho orgullo que operó al niño para que fuera niña a los 12 años para que su hija fuera feliz y que tuviera identidad. Dime si no está loca. Y así, digo, ya olvídate de los homosexuales, ya olvídate de los transvestistas. Ahora, la moda son los transgéneros. Y son los niños, y son las mamás. O sea, ¿cómo es posible? Yo estaba diciendo, qué bárbara. Tenía ganas hasta de llamar a la estación y atarlos en el nombre de Jesús. Digo, qué barbaridad. Digo, vivimos de veras hecho en un mundo loco, en un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de perversidad, en un mundo lleno de pecado. Y todo esto hace que los matrimonios y nuestros hijos estén en peligro. Porque ¿sabes qué? Que a lo mejor a los niños de 10 años que están viendo eso, cuando tengan 18 se les va a hacer normal. O sea, si en su casa no aprenden los valores, o sea, afuera, en la escuela o en la televisión, les parece ya como muy normal. Vivimos en un mundo muy, muy loco, muy convulsionado, violento, con agresiones sin sentido, deprimente, decadente. ¿Cómo es posible que haya tantos desaparecidos? ¿Cómo es posible que haya tantos secuestros? Y no nada más en México, hermanos, en Estados Unidos también. O sea, vivimos en un mundo donde solamente la violencia, solamente la inseguridad, la corrupción, la agresión, la inconformidad, todo el mundo está inconforme. Y un sinfín de cosas, o sea, que está haciendo la humanidad cada día más enferma. Y estamos caminando sin rumbo fijo. Digo, un mundo inconforme. Digo, yo me estoy dando cuenta en Estados Unidos que también estábamos viendo mi esposo y yo las noticias, y la más prestigiada universidad de California es la Universidad de Berkeley, en donde todos los mayores genios así de científicos e investigadores, y que tienen un presupuesto muy alto, o sea, porque hacen investigaciones muy importantes, ¿qué creen? Que los estudiantes estaban quemándola en contra del presidente electo. Y entonces el presidente electo, por televisión, porque ahí todo sale,
Ah, sí, entonces no están conformes conmigo, entonces les cancelo el presupuesto y entonces ya no va a haber científicos y ya no va a haber nada. Y al otro día, casi en telenovela, de Berkeley, sale la directora, que también es una científica, pues de lo más prestigiada, muy honorable, diciéndole groserías al presidente. De esto de que dices, estoy viendo una telenovela, estoy viendo una película de horror. No, eso está pasando a 1 hora de mi casa. Así está la sociedad. Nosotros no sabemos en Estados Unidos qué nos va a pasar. Estamos en manos de un loco. Alguien dijo amén. y bueno, digo, estamos en manos, de veras, de mandatarios que están bien rematados, ¿verdad? Y esta es la estrategia del enemigo. O sea, es tratar de destruir a las familias, tratar de destruir a los matrimonios. Y es por eso que hoy comparto este tema, o sea, pelea por tu familia. Porque así como Nehemías, fíjense cómo llamó al pueblo y les dijo, vivimos tiempos en que cada uno de ustedes tienen que pelear por sus familias, pelear por sus hogares, pelear por sus hijos, pelear por sus esposas. Hoy también nosotros como iglesia, hermanos, debemos de pelear por nuestras familias, debemos de pelear por nuestros hogares, debemos de pelear por nuestro matrimonio, por nuestros hijos en el nombre de Jesús, porque vivimos en un mundo peligroso. Y cuando hablo de pelear, hermanos, no hablo que nos agarremos a golpes, porque nuestras armas, dice la palabra, no son carnales, sino nuestras armas son espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, como dice Efesios 6:10, es contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad de las tinieblas. O sea, estoy hablando de defender a tu familia, de proteger a tu familia con armas espirituales. Porque la verdad es esta, hermano, ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo si pierdes tu familia? ¿De qué te sirve ganar todo el dinero del mundo si pierdes tu matrimonio? ¿De qué te sirve posiciones, esto, el otro, si pierdes a tus hijos? ¿De qué te sirve? Nehemías era un hombre muy importante y que tenía una posición pero grandísima, o sea, dentro del imperio, pero él deja todo, su imperio y su posición, para ir a defender a las familias. ¿Y saben por qué? Porque Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida. Y Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad que fácilmente podía ser conquistada por el enemigo. Y Nehemías sabía que en esa ciudad había familias. Nehemías le da mucha importancia a la familia. Y cuando Nehemías estaba reconstruyendo a las murallas, él estaba tratando de proteger a las familias. Fíjense que hay una historia muy linda de un profesor, así como hay historias feas. Esta ya me llamó mucho la atención porque leí y también salió en la televisión que un profesor de otra universidad muy prestigiada en Estados Unidos, en Harvard, era un director muy importante, tenía como 65 años y tenía 3 años para retirarse. Y a la esposa del profesor se enferma de Alzheimer y entonces no lo reconocía, o sea, le fue avanzando. Son las personas que ya no reconocen, ustedes saben lo que es el Alzheimer. Y entonces le renuncia y dicen, yo ya no quiero estar trabajando porque yo tengo que cuidar a mi esposa. Entonces todos sus coordinadores y sus directores se unieron, hicieron una junta y le dijeron, pero ¿cómo tú, un doctor tan prestigiado que eres con tanta carrera que tienes, con este currículum, estás renunciando para cuidar de tu esposa si ni siquiera te conoce? ¿Y saben qué les contestó él? Ella no me conoce, pero yo sí sé quién es ella. Ella es mi esposa de 45 años y la voy a cuidar hasta que se vaya con el Señor. Y renunció. Gracias a Dios
porque todavía tenemos matrimonios sanos. Gracias a Dios porque tenemos matrimonios, él era cristiano, matrimonios restaurados. Y nosotros también, hermanos, como iglesia, debemos de ser aquellos que reconstruyamos los muros de protección alrededor de las familias, de los matrimonios, de nuestros hogares, de las casas, y no vamos a permitir que el enemigo nos destruya. Amén. Así que les quiero dar esta mañana 3 consejos para poder proteger a tu familia. 3 consejos espirituales que te van a ayudar a proteger a tu familia. Vamos a Proverbios 22:6. Enseña al niño a seguir en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. O sea, tú proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de Dios a tus hijos. Una responsabilidad que tenemos los padres, hermanos, es enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Los caminos, los principios, los valores que están en la palabra de Dios. Hermanos, no podemos dejar que la televisión eduque a nuestros hijos, que Hollywood eduque a nuestros hijos, que los videojuegos eduquen a nuestros hijos. Tus hijos no son responsabilidad del gobierno, no son responsabilidad del colegio, no son responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. La Biblia dice que los hijos son los frutos del vientre. Y cuando tú les enseñas a tus hijos valores, cuando tú les enseñas a tus hijos principios, y cuando tú no les enseñas a tus hijos a honrar a Dios, el mundo les va a enseñar a deshonrarlo. Cuando tú no les enseñas a tus hijos lo bueno, el mundo les va a enseñar lo malo. ¿No es cierto? Les tenemos que enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Les tenemos que enseñar a portarse bien, a tener valores, a tener principios, a tener educación, porque es nuestra responsabilidad según la Biblia. Instruye al niño en su camino y es una promesa de Dios. Nunca tu hijo se va a apartar de la palabra de Dios. Se puede alejar, pero ¿sabes qué? Va a regresar. Porque Dios va a cumplir su propósito en tus hijos. Dios va a cumplir su voluntad en tus hijos. Dios va a cumplir su destino en tus hijos, pero es tu responsabilidad formar a tus hijos, inculcarles, enseñarles el camino, los valores y los valores de la fe. Vamos a Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y se los repetirás a tus hijos una y otra vez, o sea, la palabra de Dios. Habla con ellos en todas tus conversaciones y cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino en el coche y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí la Biblia nos está hablando, o sea, que nosotros tenemos que estar hablando de la palabra de Dios. Y les dice al pueblo, les estoy dando mi palabra para que lo obedezcan y para que se las enseñen a tus hijos. Yo les invito, hermanos, a que por lo menos una vez a la semana tengan un devocional con sus hijos. O sea, 2 capítulos de la Biblia, una oración. A la hora de la comida, dejen los celulares, por favor. Den gracias a Dios, gracias Padre, por esta casa, por esta comida, por estos hijos. Bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice la comida, bendice, gracias porque tenemos frijolitos de la olla. Gracias por todo lo que nos das. O sea, tú eres el papá y eres la mamá que les va a enseñar estos valores. A ver, iglesia, ¿cuántos se comprometen con esto? Amén. O sea, ¿cuánto les van a enseñar a sus hijos, a sus nietos la palabra de Dios? Y porque creemos que igual que Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi matrimonio va a estar bendecido.
porque seguiremos la palabra de Dios. En segundo lugar, tú proteges a tu familia cuando oras por ellos. Fíjense que hay un ejemplo muy lindo en Proverbios 31:21, que dice que la mujer virtuosa viste a sus hijos de dobles vestiduras. ¿Y sabes qué quiere decir las dobles vestiduras? O sea, les pone suéter, pero también ora por ellos. Hay que orar por ellos cuando se vayan a la escuela, cuando se vayan a trabajar, cuando se vayan al gimnasio. O sea, bendecirlos, cubrirlos. Los estamos cubriendo con la sangre de Jesús. O sea, tú proteges a tu familia orando por ellos, porque la oración del justo tiene poder, amén. Y la oración de un padre, qué barbaridad. La oración de una madre tiene un poder en la vida y en tus hijos que es casi profecía, porque cada vez que oras por tus hijos, cada vez que oras por tu matrimonio, cada vez que oras por tu familia, ¿sabes qué estás haciendo? Les estás haciendo un muro de protección. Les estás haciendo un muro de protección con la sangre de Cristo. Y es como que estás tú blindando a tu familia, o sea, de los peligros, con la sangre del Señor Jesucristo. Estás levantando murallas en tu familia. Y tú puedes decir confiadamente: ninguna arma forjada en contra de mi familia va a prosperar, porque mi familia está cubierta en oración, porque mi familia está cubierta en intercesión, porque yo no voy a permitir que ningún dardo del enemigo, ninguna flecha, ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar en el nombre de Jesús. ¿Lo creen? Y tú me dirás: bueno, ¿cómo hacemos el muro? Pues ¿cómo voy a proteger a mi familia? Pues así, haciendo oración todos los días por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Hay que orar todos los días por nuestro matrimonio, todos los días. Y cada vez que tú estás orando por tu matrimonio, cada vez que estás tú peleando por tu matrimonio, estás peleando por tu familia, y cada vez que estás orando por ellos, estás construyendo ese muro de protección alrededor de ellos. ¿Y sabes qué? Tu familia va a salir adelante, tu familia va a prosperar, tu familia va a ser libre de deudas, tu familia va a ser una familia que le sirva al Dios y al Señor de señores. Aquí y en la iglesia y en tu casa. Tu familia va a exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Sí, hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía, y tus oraciones no van a regresar vacías. Van a tocar el corazón de tus hijos, va a tocar el corazón de tu esposo, va a tocar el corazón de tu esposa, va a tocar el corazón de Dios. Así que no dejes de orar por ellos y sigue creyéndole a Dios y pidiendo a Dios por una familia sacerdotal, creyendo, como dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nunca, hermano, nunca, hermana, declares lo que ves en tu casa. Declara lo que quieres ver. No declares lo que ves, declara lo que quieres ver. O sea, tu familia a lo mejor está pasando ahorita por un gran problema, pero declara como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a pesar de este problema, y a pesar de esta circunstancia, y a pesar de esta situación, yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Tus hijos podrán estar fuera de la casa, a lo mejor se fueron, se pueden haber ido, pero si tú declaras que son como el hijo pródigo, van a regresar y van a regresar restaurados, van a regresar arrepentidos, van a regresar con otra conducta, y ellos van a ser restaurados y van a volver a esta iglesia en el nombre de Jesús. Tu matrimonio puede que esté en crisis, hermanos, todos tenemos matrimonios mal, pero si tú declaras que Dios va a traer paz,
va a traer perdón, va a traer restauración sobre tu matrimonio, así va a ser. Tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran. Tenemos que declarar vida sobre mi matrimonio, vida sobre las circunstancias, vida sobre mis hijos. Declara vida sobre tu casa. No te canses de orar, no te canses de interceder por tu familia. Tienes que tener una resurrección en tu familia, en tu matrimonio. Y el libro de Nehemías nos habla de esto. O sea, fíjense cómo Nehemías puso todo su ejército y ¿saben cómo los distribuyó? Por familias. O sea, y les dijo, van a pelear, pero lo harán por familias. Y a mí me encanta, por ejemplo, Vida Nueva como iglesia. Tengo 35 años en ella y ¿saben qué? Que somos más que miembros, somos más que pastores, somos más que líderes, somos hermanos. Ustedes todos son hermanos. Dile a tu hermano de junto, hermano de mi alma, hermana de mi alma. Pidan oración, oren unos por otros. Somos una familia. También esta familia está atacada por el enemigo. ¿Sí me entienden la comparación? O sea, qué precioso, ¿verdad? Tener dos familias. Y entonces Nehemías 4:20 dice, por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas, porque Dios peleará por nosotros. O sea, si tú peleas por tu familia, Dios va adelante. Si tú proteges a tu familia, Dios la va a proteger. Si tú defiendes a tu familia, Dios la va a defender. En tercer lugar, hermanos, si tú proteges a tu familia cuando los traes a la iglesia, cuando te congregas con ellos. Vamos a ver Génesis 7, del 11 al 16. Dice, cuando Noé tenía 700 años, ¿quién cree que estamos en los tiempos de Noé? Como en los tiempos de Noé. Precisamente en el día 17 del mes segundo se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos. Y así entraron en el arca de Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como se los había mandado a Noé. Y luego el último al entrar fue Noé. Y Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. ¿Y sabes qué quiere decir el arca? El arca quiere decir, es una representación de la segunda venida de nuestro Señor. Y el arca quiere decir iglesia. Y es la representación que nosotros tenemos, que la seguridad que toda tu familia va a estar dentro del arca. Noé, como les digo, fue el último en cerrar la puerta. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, se aseguró Noé que estaba toda su familia, sus hijos, sus nueras, su esposa. ¿Por qué? Porque Noé sabía, si mi familia está dentro del arca, no se va a ahogar, no se va a morir. Si mi familia está a salvo, mi familia está protegida. Si mi familia está dentro del arca, mi familia no se va a morir en el diluvio. Y por eso Noé lo aseguró. Y la Biblia dice que entraron toda su familia. Y él quería estar seguro que nadie se quede por fuera cuando Dios cierre la puerta. Toda su familia está dentro y de alguna manera el arca representa a nuestra iglesia. Filemón 1:2 nos dice, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo aquí nos está diciendo que nuestra casa, también la iglesia, es un templo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo honras a Dios en tu casa? ¿Cómo honras a Dios en tu iglesia? Y los tienes que traer a tu iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia encuentras salvación, porque justamente en la iglesia
vas a recibir palabra, porque en esta iglesia vamos a orar por tus hijos, porque en esta iglesia te vamos a dar consejería, porque en esta iglesia hay protección. No dejes de traer a tus hijos a la iglesia, ni les digas, ay, lo vamos a ver por Facebook y te quedas ahí en la casa. No, le dices, este es el día que nos hizo el Señor y como familia vamos a honrar, a alabar al Señor y a oír la palabra. Nuestros hijos, hermanos, hasta los 15 años hacen lo que tú les dices que hagan. Y de los 15 años en adelante hacen lo que te ven hacer. El ejemplo es importantísimo. O sea, no puedes mandar a tus hijos a la iglesia si tú no vas con ellos porque te pueden contestar, ¿y tú qué? ¿De qué hablas? Había un abogado en Chicago que era cristiano, pero tenía problemas de alcoholismo. Y contaba él en su testimonio, fue un testimonio muy bonito que me llamó la atención, que él trabajaba en Chicago, estaba nevando, y como a 2 cuadras de su trabajo, en medio estaba una cantina. Entonces iba a trabajar y se echaba sus tequilas. Y se iba a la oficina y de regreso regresaba otra vez a la cantina y se echaba sus tequilas. Y se iba a la casa. O sea, porque como que no quería que la esposa supiera que estaba tomando en la casa. Y un día él cuenta que se salió de su casa y empezó en el bar a tomar. Y le dice una vocecita de un niño de su niño de 6 años, papá, ¿qué crees que seguí tus huellas y te vine siguiendo? Y entonces se quedó así como aterrorizado. No, niño, aquí este no es un lugar para ti, este es un lugar para grandes, vámonos, te voy a llevar a la casa. Y entonces él dice que llegó a su cuarto y se postró y le dijo al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a que mis huellas no lleven a mis hijos a mi vicio, sino que mis huellas los lleven a ti, Señor. Y ya nunca más volvió a tomar. Yo te quiero preguntar, ¿hacia dónde estás llevando tus huellas a tus hijos? ¿Los estás llevando a Jesús o los estás llevando a otra parte? Pónganse de pie, iglesia. Quiero orar por ustedes, tengo una gran carga por ustedes y quiero que las familias se abracen porque van a orar unas por otras. Y los que no vengan con sus familias, abrácense con otros. Sí. Estoy sintiendo una gran carga por las familias de esta iglesia y te quiero decir, en el nombre de Jesús, que aunque tus murallas hayan sido derribadas, tienes que seguir peleando por tu familia. Y ahora en voz baja declara, Señor Jesús, pongo a mi familia en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el Señor de nuestra casa. Padre, ayúdame a reconstruir mi familia. Te pedimos, Señor, que toda nuestra familia estemos en el arca, Señor. Que estemos listos, Señor, para tu segunda venida. Gracias, Padre, Señor, por esta familia tan preciosa, tan bendecida que me has dado, Señor. Gracias por mi esposa. Abrázala y bendícela a tu esposa. Te bendigo como la mejor esposa. Te bendigo como la mejor mamá. Si tienes algo que pedirle perdón, pídele perdón a tu esposa. Porque este es un momento de unión, de restauración. Gracias, Señor, por mi esposo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo como el mejor padre, como el mejor hijo, como el mejor esposo. Bendícelo, Señor. Si tienes algo que pedirle perdón, bendícelo. Gracias te doy, Señor, por estos hijos maravillosos que me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque yo veré la gloria en ellos, Padre. Porque quiero, Señor, pedirte, Señor, que tú bendigas a mis hijos, Señor, con un corazón para ti, Señor. Padre, que me des una familia restaurada, que me des una familia limpia, que me des una familia sana.
Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias, Señor, los protejo, los bendigo, Señor. Los cubro con tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos y dile: eres un hijo precioso. Eres un regalo de Dios. Dios te va a usar. Pídele perdón a tu hijo. Pídele perdón a tu hija de algo que tengas en contra de ellos. Porque este es un momento de restauración. Perdónense los hermanos también. Los hermanos unos con otros, pídanse perdón. Los hermanos de la iglesia también pueden abrazarse, bendecirse y pedirse perdón. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, Padre, acudimos, Señor, confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, poniendo delante de ti nuestra situación matrimonial, Padre. Padre, ponemos delante de ti nuestros desacuerdos, nuestros pleitos, los problemas, el dolor que nos hemos causado mutuamente. Ponemos delante de ti nuestra situación pasada, que a lo mejor hasta hoy no hemos podido superarla. Pero yo le pido perdón a mi esposa y le pido perdón a mi esposo. Y sabemos, Señor, que delante de ti estamos humillados. Te suplicamos, Señor, que sanes, que recuperes, que restaures nuestro matrimonio, que entres en él, Señor, que nos cambies, Señor, que nos transforme, Señor. Padre, ayúdanos a quitar el desamor, la amargura, los pleitos, los desacuerdos, la incompatibilidad, Señor, el adulterio, el engaño, el divorcio, el fraude. Y Satanás, en el nombre de Jesús, declaro que no vas a tener poder ni derecho en mi hogar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompemos todo plan de divorcio que Satanás pretenda tener para mi matrimonio. En el nombre de Jesús, porque Jesús está cubriendo con su sangre nuestro matrimonio. Oh Padre, danos un nuevo tiempo para nuestro matrimonio. Danos un tiempo donde nos volvamos a enamorar, Señor. Un nuevo tiempo donde haya reconciliación, unidad, fidelidad, armonía. Padre, danos un nuevo tiempo donde olvidemos el pasado. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro matrimonio sano, limpio, libre. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, por mi esposa. Te alabamos, Señor, porque has estado con nosotros en nuestras penas y en nuestras alegrías. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente, Señor, el pacto de amor mutuo, para que seamos fieles testigos del pacto de matrimonio que has establecido con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos ahora a mis hijos, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus problemas, sus situaciones. Pero independiente de esto, Señor, te pedimos, Señor, los reclamamos para ti. Señor, los arrebatamos, Señor, para tu reino. Padre, consagramos a mis hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús y dedicamos a ti, Señor, la vida de mis hijos. Los declaramos apartados para tu servicio, Señor. Y profetizamos, Señor, que ellos te amarán con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Te van a respetar y serán obedientes a ti, Señor. Oh Padre, Señor, aléjalos a mis hijos de los malos caminos, Señor, de las malas amistades, de los malos consejos, Señor, de los vicios, Señor, de la pornografía, Señor, de la inmoralidad sexual, Señor, de la homosexualidad. Padre, aléjalos de las falsas doctrinas, Señor, de las sectas, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que mis hijos serán prosperados, Señor, en todos tus caminos, Señor. Van a culminar sus estudios, Señor. Bendigo su mente, Señor, con todo lo que hagan. Todas las decisiones que tomen serán acertadas. Y sean alejados cada uno de mis hijos de la rebeldía, de la cárcel, de problemas con la ley, de la vergüenza, de la humillación, Señor. Padre, que mis hijos nunca tengan que huir de mi casa, Señor. Que ni salgan corriendo ni se fuguen, Señor. Que salgan del hogar con tu bendición, con nuestra bendición. Padre, te pedimos, Señor, que nuestros hijos sean llenos de amor, obedientes, sujetos, Señor.
y que nunca nos deshonren, Señor, a mamá y a papá, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres vencedor. Creemos en tu palabra, Señor. Encomendamos, Señor, tu oración a ti, Señor. Encomiendo, Señor, en el nombre de Jesús a mi familia. Y te suplico, Señor, que seas propicio a ellas, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Y te amamos.